Buenas, profesor. Esta es la entrega de la tarea 2.9 por Cristian Verdugo y Jorge Soto para el algoritmo de optimización. Entonces, ¿qué nos piden la tarea 9? Nos piden actualizar el valor de t por el método de Barselein-Borway. ¿Qué significa esto? Es que el t va a ir variando mientras se va ejecutando el algoritmo. ¿Cómo hicimos esto? Primero, obtenemos la gradiente en un arreglo de las variables, que la vamos a sortear en este caso por x, que va a ser la primera. Vamos a crear un arreglo de NumPy, en este caso la dimensión de las variables, y vamos a recorrerlo. Vamos a actualizar en este caso la función por su función derivada en la variable que le corresponde. Y vamos a retornar el arreglo. La función valor gradiente se preocupa de que a la función, con su variable que le corresponde, va a ser evaluada en el punto. Y va a retornar el resultado como tal. Entonces, ¿cómo ocurre esta búsqueda del t no fijo? Que va a ser variante. Primero, creamos un arreglo de NumPy, en este caso en, en un rango. Creamos un arreglo para ir guardando los anteriores, el número de iteraciones, y vamos a calcular vamos a agregar dos arreglos más. El arreglo de la gradiente, que va a ser un arreglo de dos dimensiones lleno de ceros con tipo flotante de 32, también para el anterior, que va a ser un arreglo de dos dimensiones con ceros de tipo flotante de 32. Y aquí es donde se hace la semejanza con el pseudocódigo que tenemos en el PPT, que es el módulo de, en este caso, la gradiente al cuadrado, que va a ser mayor a un eta. Entonces vamos a calcular en este caso la gradiente del primer valor y del anterior, con menos el valor de la gradiente en su valor, con el parámetro que le corresponde. Vamos a hacer el cálculo del t superior como el valor absoluto de la multiplicación entre x menos el anterior con el gradiente menos la gradiente anterior, que es esto que está acá, x menos el anterior por, en este caso, la gradiente menos la gradiente anterior. Y en el caso del inferior es el módulo de la gradiente menos la gradiente anterior al cuadrado. Gradiente menos la gradiente anterior al cuadrado. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a guardar el anterior como el actual. El actual lo va a calcular como a sí mismo, más, en este caso, el t que se va a ir actualizando con cada iteración, por en este caso el valor de la gradiente, en este caso en n, en xn, que sería en el actual. Bueno, principalmente la función obtener módulo se encarga o recibe un punto como tal, el gradiente y el arreglo que corresponde a las variables que contiene la función, donde principalmente un for recorre lo que corresponde a la cantidad de componentes que tiene el gradiente, que en este caso como es bivariante son dos, y aplica un landify donde prácticamente eh, crea la función crea una función con las variables en el primer componente y después con la segunda, de tal manera que en la línea 61 este evalúa la función en el punto como tal. Y bueno, y ese punto nos da un valor, el cual lo eleva al cuadrado y después lo mismo de manera iterativa con las dos componentes y después obtiene la raíz cuadrada como tal. Y bueno, principalmente obtener módulo 2 corresponde a lo mismo, solamente que en vez de ser varios parámetros que ingresan, aquí es solamente un punto o un arreglo que contiene números como tal. Bueno, principalmente dentro de la iniciación que corresponde al programa, por ejemplo, se colocó esa función polinomial donde principalmente obtenemos la función de CIPI para trabajar con aquella, obtenemos las variables que posee esta y además le damos un punto de partida como tal. Y además definimos ita y t. Bueno, principalmente como t es variable en este caso, el valor que le demos no tiene mayor importancia, solamente que va a ir creciendo
disminuyendo más rápido como tal. Pero, por ejemplo, el ITA lo que hace dentro de lo que es el programa es que nos da un valor más preciso, si es que el ITA es aún más chico, debido a que este se acerca aún más a lo que es el valor más óptimo, eh, bueno, el valor mínimo de la función. Donde como tal, por ejemplo, si lo ejecutamos, por ejemplo, Ahí sí. por ejemplo, como tal, ahí como vemos en la función que colocaron ahí, donde al lado, bueno, están anotados lo que corresponden al punto mínimo, como tal, donde es 3 y 2. Y ahí el punto obtenido es cercano a ese número, pero no tanto. Y por ejemplo, se demoró un total de 18 iteraciones para conseguir este resultado. Y por ejemplo, si colocamos la que corresponde a la que está abajo, en la línea 70 y ya, como tal. Eh, Y bueno, ya, ahí.